Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien y esperando una nueva entrega de álgebra. En este caso vamos a ver el concepto espacio lineal generado. Para estudiar este concepto, nosotros vamos a trabajar de manera recíproca a lo que ya habíamos trabajado cuando vimos el tema subespacio vectorial. ¿En qué sentido? Nosotros, para poder aplicar el teorema de caracterización de los subespacios vectoriales, trabajábamos al conjunto a fin de encontrar la combinación lineal que cumplían los vectores de ese espacio vectorial. Y a partir de esa combinación, nosotros podíamos testear lo de la suma, lo del producto por números, lo de si el conjunto era vacío o no. Bien, ahí ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Ahí buscábamos esa combinación lineal y nosotros decíamos los vectores, cuando están a partir de una combinación lineal, quiere decir que los vectores estaban generados, habíamos dicho, por esos vectores que se veían ahí en la combinación lineal. Muy bien, ahora vamos a trabajar al revés porque nosotros lo que vamos a hacer es encontrar los generadores, ¿sí? Esos vectores que hacen posible la combinación lineal a partir de la condición que tenga el subespacio. ¿Estamos? Entonces, vamos a trabajar con una definición y ahí vamos a ver todo esto que yo les he contado. La definición es la definición 432. Esta definición parte situándonos en un espacio vectorial B. Y vamos a considerar un subconjunto no vacío de vectores de ese espacio. Ese conjunto le vamos a llamar también B, pero ahora B alta, tiene esos vectorcitos, U sub 1, U sub 2, U sub n, que se ven allí. Muy bien, tenemos este conjunto. El espacio lineal generado por este conjunto se define como el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles, ¿sí?, de los vectores de B. Y se lo simboliza así, SGB. Por ahora, vamos a decir que la S viene de space en inglés. Y la G vamos a decir que viene de generado. ¿Sí? Entonces vamos a decir que es el espacio generado por B. Ahora, esto del conjunto de las combinaciones lineales, ¿cómo lo escribimos en forma simbólica? Entonces, partimos del nombre del conjunto, ¿sí? Fíjense, decimos que es el conjunto, así que sería el igual, conjunto llave. Elementos del espacio, que no sé quiénes son, yo les pongo B del espacio vectorial, tales que existen números C1, C2, Cn reales, tal que verifica el B esta combinación lineal. C1 por U sub 1 más C2 por U sub 2 más Cn por U sub n, igual al B. Entonces, ahora yo tengo que ver, es el conjunto de las combinaciones lineales. ¿Quiénes son las combinaciones lineales? Los B que se encuentran por una combinación lineal. Entonces, estos B son los que son desconocidos y nosotros nos tendremos que ocupar de conocerlos. Entonces, fíjense, cuando nosotros teníamos una combinación lineal, decíamos que el B estaba generado por esos vectores que hacían posible la combinación lineal. Muy bien, entonces,
Ahora yo ya tengo conocidos esos vectores, los sé, yo sé que existen y los que tengo que ver quiénes son los B, los de la combinación lineal. Bien, esta definición tiene dos observaciones. ¿Qué tendría que ser esta primero para poder hablar más clara con las primeras? Entonces, leamos primero esta, la 2. Si el W es el espacio generado por B, o sea, si yo a este conjunto para poderlo referenciar lo bautizo como W, entonces el conjunto B, ¿qué es? Es un generador de W. Entonces, fíjense, si W es el espacio lineal generado por un B, este conjunto, el generado por, ¿es quién? Es el generador. El que está en el generado por es el generador del W. Entonces, en función de esto podemos decir que todo espacio vectorial tiene un conjunto de generadores seguro. ¿Que quién es? El mismo, ¿sí? Entonces, esto se podría decir como que es un generador trivial. El B es como un generador trivial de sí mismo, ¿sí? El subespacio generado por el espacio es el mismo espacio. No me voy a ir de ese lugar. Muy bien. Entonces, este término generador nosotros ahora lo vamos a emplear con más detenimiento y con más fuerza. Entonces hay que incorporarlo. Entonces vamos a buscar en R3, ¿sí? Me están situando en R3. En este ejemplo, acá este igual está de más, me están situando en R3 y me están dando un conjunto B con dos vectores nada más, que son esos dos, y me piden que encuentre el espacio generado por el B. Muy bien, entonces, vamos a trabajar siempre en función de la definición de eso que me están pidiendo. Entonces, voy a trabajar con esta parte simbólica de la definición, adaptándola a mi conjunto B del ejemplo. ¿De qué forma? Voy a trabajar y lo voy a escribir así. ¿Por qué? Fíjense, yo acá tengo dos vectores, U sub 1, U sub 2. Entonces, yo voy a escribir esta definición que está arriba, adaptándola a mi situación. Entonces, voy a escribir esto. SGB. Y fíjense que está entre corchetes. Las notaciones y la simbología que nosotros estamos dando en la asignatura las tenemos que respetar. Entonces, SG entre corchetes B. Igual. Conjunto. Los B. Que están en B, me dice allá. B es el espacio vectorial genérico de la definición. Pero ahora, en mi ejemplo, el espacio vectorial es R3. Supongamos que a mí no me hubiesen dado tan explícitamente el espacio vectorial. ¿Qué hago yo para saber en dónde estoy trabajando? Simple. Me fijo en los vectores que me están dando acá. Estos vectores, ambos pertenecen a R3. Entonces, si a mí no me dicen nada dónde estoy trabajando, yo tengo que ver los vectores. Ambos tienen que ser, o todos los que estén en este conjunto, tienen que ser del mismo espacio. Entonces, estos dos son los generadores.
Estos dos son como el padre y la madre de los nuevos vectores que yo voy a encontrar. Entonces, si los padres son de R3, es lógico pensar que los hijos sean tal cual son los padres, ¿sí? Entonces, B pertenece a R3, tales que existen ¿cuántos números? Si tengo dos vectores, tendré dos números. Tales que el C1 multiplica al U sub 1, el C2 multiplica al U sub 2, eso lo sumo y eso me da el BS genérico. Muy bien. Esto es la definición genérica. Ahora ya vamos a ir a la definición con estos vectores. Muy bien, entonces conocidos tengo esos dos. Este yo sé que es desconocido, pero yo sé que es de R3. Entonces yo ahora voy a escribir nuevamente SG de B igual llave y voy a decir ahora en lugar de B, ¿dónde está el puntero? Acá. En lugar de B, yo ahora ya voy a decir ABC, una terna que pertenece a R3. Yo ya le doy forma de terna. Y ya vamos a hablar por qué les doy estas letras a la terna y no le doy el X y Z que sabemos usar siempre. Por ahora le vamos a dar ABC, tales que esta parte se escribe tal cual, tal que, y ahora, en lugar de esto, yo ya voy a reemplazar quién es el U sub 1, quién es el U sub 2 y quién es el B. Ahora el B es el ABC. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora esta ecuación vectorial la voy a trabajar fuera. Entonces, vamos a trabajar la combinación lineal definida. ¿Cuál combinación? Esa que está ahí. Muy bien. Entonces, vuelvo a reescribir la combinación lineal fuera. Acá vamos a trabajar tal cual trabajamos cuando trabajamos las combinaciones lineales. ¿Qué hacíamos? Multiplicábamos el C por cada uno de los elementos, el otro C lo mismo, sumábamos las ternas y nos daba una nueva terna. Entonces, obteníamos esto. Si yo digo C1 por 1 más C2 por 2, acá me queda C1, acá me queda 2C2. Primero con primero sumado, me queda eso. C1 por 1 más C2 por 1, me queda C1 más C2. C1 por 1 más C2 por 0, C2 por 0 me da 0, así que solo me queda C1. Igual a el ABC. Ahora, decíamos, si yo tengo ternas iguales, elementos en la misma posición van a ser iguales. Y de ahí, ¿a dónde íbamos? A un sistema de ecuaciones. Entonces, en este caso, el sistema me va a quedar así. C1 más 2C2 igual a A, C1 más C2 igual a B y C1 igual a C. Muy bien, entonces ahora investiguemos un poquito. Para ese sistema, las incógnitas son C1 y C2. Pero yo sé que C1 y C2 existen. O sea que no me tengo que preguntar si este conjunto tiene solución, porque C1 y C2 serían las soluciones. Yo lo que me tengo que preguntar, acuérdense, es quién era el B. ¿Y quién era el B? El B era el ABC. Entonces, mi atención está puesta en estos términos independientes.
Ahí está la tensión. Entonces, yo ese sistema lo voy a escribir en forma matricial, lo voy a escalonar, pero siempre con la tensión puesta. Vamos a borrar eso que se me hizo muy grande. Bueno, a ver. Hoy día está el puntero medio rebelde. A ver, vamos a borrar esto. Entonces, la tensión mía va a estar puesta acá, en los términos independientes. Entonces, acá es donde tengo que poner atención. Entonces, poner atención acá. Ahí tengo que poner la atención yo. Y si tengo que poner la atención ahí, yo no tengo que preguntarme si hay solución. Yo me tengo que preguntar cuándo hay solución para saber qué tengo que poner en los términos independientes. Entonces, mi pregunta es ¿cuándo hay solución? ¿Sí? Esa es mi pregunta ahora a responder. Bueno, si ya tengo el sistema en forma matricial, lo empezaré a escalonar. Entonces, escribo las columnas de la A y la H, o sea, escribo la A ampliada. Y no me asusto que la H tenga letras en lugar de números. Yo voy a trabajar como ya sé trabajar desde el capítulo 2. Entonces, fíjense, yo tengo que hacer 0 debajo de ese 1. Usando ese 1, hago 0 aquí y 0 aquí. Entonces, como da la casualidad de que todas las filas comienzan en 1, es muy fácil. Yo acá voy a decir esta fila menos esta fila y acá también voy a decir esta fila menos esta fila. Entonces, en este caso, porque tienen el mismo número al comienzo, si no, tengo que hacer lo que ya sabemos hacer. Entonces, esto menos esto me da 0. Esto menos esto me da menos 1. Y esto menos esto, acuérdense, es así. Entonces, ¿ahí qué me va a quedar? B menos A. Y queda eso. Queda la expresión, porque acá yo tengo expresión. Bien, ahora vamos a ir al otro 0. Otra vez, esto menos esto me da 0. Esto menos esto me da menos 2. Esto menos esto. Ahora, otra vez, hago este con S. Y me queda C menos A. Y queda la expresión. ¿Está escalonada la matriz A? No. Entonces tengo que seguir ¿cuántos pasos? Un paso más hasta que logre el 0 ahí. Bien. Entonces, ¿ahora qué voy a trabajar? Si yo tengo que trabajar debajo del A22, tengo que trabajar la fila 3 con la fila 2, porque es debajo de este que yo tengo que hacer el 0. Entonces trabajaré esas dos filas, o las que hayan debajo de ella, pero con esa fila. Bien, entonces va a ser F3 menos esto dividido en esto. Esto dividido en esto, como los dos son negativos, menos 2 dividido en menos 1 es 2 positivo. Así que es menos 2 por la fila 2 de la etapa 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense, vamos a multiplicar, aquí como es con una multiplicación, a mí me gusta primero multiplicar a este por el número y después le sumo este, para que no se me olvide. Entonces, menos 2 por menos 1 es 2, menos 2 es 0. Ahora, menos 2 por esto que está acá
es esto. Y a esto que está acá lo encierro entre paréntesis. Entonces me va a quedar menos 2 por b menos a. Más esto que está acá, que también lo encierro entre paréntesis por las dudas, para que no haya problema. Esta operación que queda aquí, yo la tengo que trabajar hasta llegar a la expresión mínima que ella tenga. Entonces tengo que distribuir. Entonces me va a quedar menos 2b más 2a. Acá como es más, queda como están los signos. Entonces, ¿qué me queda? 2a menos a, me queda una sola a. Menos 2b queda como está y el c queda como está. Entonces, la expresión mínima es esa. Bien. Yo voy a detenerme, en este caso, como tengo expresiones, voy a detenerme en el caso en que la a ya esté escalonada, como aquí. Y ahora voy a preguntar o voy a observar. ¿Cuánto vale el rango de A? ¿Cuántas filas no nulas hay? Esta fila y esa fila, porque esta fila en A ya es nula. Entonces el rango me da 2. Muy bien. Ahora vuelvo a nuestra pregunta del millón. ¿Cuándo hay solución? Yo sé que para que existan las combinaciones lineales, tiene que haber solución. Porque yo tengo que saber quiénes son estos ABC. Entonces, para que estos ABC se den como combinación lineal, ese sistema tiene que tener solución. Y yo sé que los sistemas tienen solución cuando los rangos son iguales. Entonces, si yo ya conozco el rango de A, mi pregunta ahora será, ¿cuándo el rango de A va a ser, de A ampliada, perdón, cuándo el rango de ampliada va a ser 2? Entonces eso es lo que me pregunto ahora. ¿Cuándo el rango de A ampliada es 2? Esa es mi pregunta. Entonces vuelvo a mirar la ampliada escalonada y digo, ¿cuándo va a ser 2? Si aquí esta fila ya se anuló, para que esta fila no implique tener una tercera fila no nula, quiere decir que si esto se anuló, esto también debe acompañar esa anulación. Entonces el rango de A estrella va a ser 2 cuando esta expresión, ¿cuánto debe valer? 0 para que acompañe eso. Entonces, eso se escribe así, diciendo, el rango de A es 2 si y solo si, ahí me faltó un acento, si y solo si A menos 2B más C es igual a 0. ¿Esa qué es esto? Esto es lo que da la condición que deben cumplir los vectores del espacio generado. Entonces, yo vuelvo a esta expresión para terminar y la reescribo ahora en función de esa nueva conclusión que yo he sacado. Entonces, voy a reescribir todo esto hasta el tal que, tal cual. Entonces, el espacio generado por B igual a los ABC que están en los reales tales que
Y esto que venía aquí es equivalente a esta condición, a decir que A menos 2B más C es igual a 0. Y en ese instante recién termina el ejemplo. Ahí yo respondí a este encuentre. Recién. Entonces, yo digo, listo, terminé y me voy tranquila. O yo me pregunto, ¿y si yo me equivoqué por algún lado? ¿Eso estará bien o no estará bien? ¿Yo tengo forma de saber si trabajé bien? Bueno, la respuesta a esa pregunta es sí. Yo tengo forma de saber si trabajé bien. ¿Se acuerdan en combinaciones lineales que yo podía verificar la combinación lineal usando una solución única o una solución particular, reemplazando los C? Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver? Ahora vamos a ver quiénes serían los primeros vectores que deberían cumplir eso. ¿Quiénes deberían ser los primeros? ¿Qué nos dice la lógica? Que los primeros que deberían ser, los que cumplan eso, serían los que generaron eso. Entonces, ¿quiénes fueron los que generaron eso? El 1, 1, 1 y el 2, 1, 0, que eran el U sub 1 y el U sub 2. Entonces, yo me voy a fijar si trabajé bien, viendo si el U sub 1 es una solución particular de esa ecuación solita. Y me voy a fijar si el U sub 2 también es solución particular, porque no me sirve fijarme con uno solo. Me tengo que fijar con los dos o con todos los generadores. Entonces, a ver, lo hagamos a ojo. En el 1, 1, 1, esto es A, esto es B y esto es C. Entonces, A menos 2B sería 1 menos 2 por 1. ¿Cuánto me queda ahí? 1 menos 2 menos 1. Más C, que sería 1, menos 1. Más 1 es 0. Así que el U sub 1 pertenece, y si yo a esto le pongo W, qué feo me salió ese W. A ver, lo vamos a borrar porque está muy feo. Si esto para mí es W, yo voy a decir que el U sub 1 pertenece al W. Ahora vamos con el U sub 2. Esto es A, esto es B y esto es C. Entonces, A, que sería 2, menos 2 por 1, que sería 2, 2 menos 2 es 0, más 0 es 0. Entonces, el U sub 2 pertenece al W. Y ahí ya me quedo tranquila de que esto está bien. Entonces, yo solito me pongo un bien y digo, trabajé espectacular y me felicito, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que yo llegue ahí, quiera verificar y no se cumplan las condiciones. ¿Y ahí qué hago? Ahí empiezo a mirar. ¿Qué puede haber pasado? Puede que yo, de entrada nomás, copié mal los vectores. Si los pongo aquí mal, ya tengo un problema. ¿Por qué tengo un problema? Porque si yo cambio un número, un signo o algo, puede ser que yo ya le esté cambiando el sentido al ejercicio. Y si ese ejercicio forma parte de una evaluación, le estoy cambiando el sentido a lo que a mí me quieren evaluar. Entonces, yo tengo que copiar tal cual los números y los signos. Para eso tengo que tener atención. ¿Qué puede pasar?
que yo llegue al final y no se verifique las condiciones con los vectores que generaban. Entonces ahí viene el problema, porque yo tengo que tratar de detectar dónde estuvo el problema. Entonces, yo tengo que empezar como en reversa a detectar dónde está el problema, porque a lo mejor mi problema estuvo en cuando yo saqué la condición del escalonamiento. Puede haber sido que yo me equivoqué cuando escaloné en la última fila. Muchas veces acá, en esta última parte, me puedo haber equivocado, y cuando hago estas operaciones saco mal esta condición. Si eso yo estoy seguro que está bien, tendré que fijarme en los pasos del escalonamiento. Si los pasos del escalonamiento están bien, me tendré que fijar antes que nada acá. Si estos elementos, ¿sí? Si estos números estuvieron bien en los sistemas, en la forma no matricial y en la forma matricial, si yo hice bien esto, que está acá, cuando hice la combinación lineal con los C, o en su defecto, si estos vectores, el U1 y el U2, estuvieron bien copiados desde un principio. Entonces, por eso es muy importante que desde el principio, desde acá, ya cuando yo voy al reemplazo en esta situación o en esta parte del ejercicio, yo ponga bien todos los números. Entonces, es muy importante ir llevando suma atención en cada paso que uno da, porque cada paso que uno da puede tener un error que nos lleva a una mala conclusión, y después esa mala conclusión no va a hacer que los elementos se verifiquen, ¿sí? Entonces, no voy a poder llegar, como quien dice, de un solo tirón al ejercicio bien resuelto. Entonces, siempre hay que ir llevando atención en cada paso que uno da. Muy bien. Pero esto, para que uno entienda qué es lo que se ha hecho, como estamos trabajando en R3, tenemos la posibilidad de hacer la interpretación gráfica. Y con la interpretación gráfica nosotros podemos llegar a ver qué quiere decir el espacio lineal generado. Entonces, vamos a agregar ese botoncito y vamos a llamar a nuestro amigo GeoGebra para que nos ayude a ver lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros estamos trabajando en R3. Originalmente teníamos dos vectores. El vector U1, que es el 1, 1, 1, que es ese que se ha graficado ahí. El vector U2, que es el 2, 1, 0, que es ese que se ha graficado ahí. Y cada vez que nosotros hagamos las combinaciones lineales de esos dos, nosotros sabemos que nos va a ir dando un nuevo vector. Esos nuevos vectores van a ir tapizando un sector que es el siguiente. Eso que ustedes tienen ahí es solamente un sector de lo que esos dos vectorcitos generan. ¿Y qué es a nivel geométrico? Es un plano, ¿sí? Es un plano, y en este caso, fíjense, si ustedes lo miran por debajo, sigue por debajo, ¿sí? Eso es lo que nosotros les decimos muchas veces, que hay veces que nosotros graficamos las formas o las partes positivas, pero si uno tuviese la posibilidad de hacer esto, ve que sigue por debajo de lo positivo o sigue por detrás,
Por ejemplo, nosotros podríamos graficar este sector que está en los positivos de todos los ejes y ¿qué serían los positivos de todos los ejes? Sería ese pedacito nomás que tendríamos ahí, este pedazo y esto para arriba un poquito. Pero resulta que para atrás sigue y para abajo también sigue, ¿sí? Entonces, esta es la interpretación gráfica, que cuando yo tengo dos vectores que no son uno múltiplo del otro, sino que se cumple esa situación que nosotros tenemos ahí, lo que ellos generan es un plano. Entonces, y fíjense que habíamos dicho que los dos vectores eran los primeros que tenían que pertenecer. Y es exclusivamente lo que se ve aquí, que los dos vectores están sobre ese plano. Fíjense esa proyección o esa vista, están incluidos en el plano, están inmersos en ese plano que nosotros hemos generado. Bien, entonces, cerramos esto. Y entonces ahora sí, vamos a pasar a, en otro video, mostrar otro ejemplo para ver qué pasa cuando yo en R3 tomo un solo vector. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque yo tengo que en R3 identificar las cosas y entonces ya después yo tengo conclusiones para trabajar en los otros espacios donde no se puede graficar. Entonces uno más o menos recuerda, bueno, si esto fuese en R3 donde yo puedo graficar, ¿qué pasa? Si yo tuviese un solo vector, ¿qué pasa en lugar de tener dos vectores como tengo ahí? Bueno, entonces eso los vamos a ir viendo en ejemplos siguientes. Entonces los espero en el próximo video.